Hola Facundo. Yo Hola. estoy muy contenta que hayas aceptado esta invitación para charlar hoy acerca de música y antroposofía y en especial pues de ese diálogo y de esa aproximación que tú pusiste en palabras en un artículo en la revista Números de Antroposofía, pues que yo leí y pensé muy apropiado pues para este ciclo de entrevistas. Hemos tenido muchos invitados intentando abarcar este fenómeno musical desde el punto de vista de la pedagogía Waldorf y también desde la antroposofía y pues en tantas direcciones que se ha desarrollado con tanta gente y pues tu postura es en definitiva un complemento a este proceso, a esta aproximación y quiero agradecerte por estar aquí hoy. Gracias. Bueno, gracias Ariela. Yo también estoy muy contento que me hayas invitado y que podamos conversar. Ahora nos esperan 45 minutos o 60 minutos, dependiendo de la charla, acerca de estos tres aspectos de digamos, de la triformación del alma humana, el pensar, pensar, el sentir y el actuar. Y esto abarcado, o ayúdame tú mejor, Facundo, a encontrar las palabras desde el diálogo con elementos de la música. Sería, bueno, intentos de congeniar o de darnos algunas explicaciones a partir de la obra de Rudolf Steiner de qué nos pasa con la música, ponerle palabras, cosa que no es esencial a la música, el ponerle palabras. La música tiene su mundo propio, viene de su mundo propio, pero a algunos nos gusta intentar explicárnoslo, por qué nos produce lo que nos produce, por qué es tan importante la música de los que nos lo queremos explicar un poco, Steiner nos da bastantes indicaciones, si bien no es un tema que él haya abordado como otros en cuanto a cantidad de conferencias, sí deja el suficiente material como para que nos pongamos, bueno, a estudiar e intentar hacer ese puente entre la espiritualidad humana y la música, básicamente, a la manera a la que corresponde a la humanidad de hoy, digamos, a la manera en la que podemos hacerlo hoy, que no es la misma que fue hace unos milenios ni la que será en el futuro. Bien, muchas gracias. Nosotros pensamos en unos ejercicios y queremos hacer una charla muy práctica con la audiencia para que ellos a partir de unas experiencias podamos acercarnos a estos conceptos que tú nos explicas allí. Entonces, la propuesta es que empecemos con esa parte pues, del primer ejemplo. Cuéntanos cómo seguimos. Sí, bueno, esto surge, si develamos un poco nosotros dos el trasfondo que venimos charlando, cómo presentar algunas de las ideas de este artículo que escribí hace un tiempo bueno, vos viniste con la propuesta de hacerlo bastante práctico, que me parece muy buena, y entonces empezar, bueno, haciendo micro ejercicios que nos pueden poner un poco frente al fenómeno y a partir de ahí ir sacando nuestras conclusiones de qué es lo que ocurrió, qué cosas dice la antroposofía que están ocurriendo en ese momento y ahí, bueno, empezamos a ver qué hay en la música según estos conceptos. Entonces, queremos invitar a las personas pues, que ya están aquí, que se dispongan en actitud de escucha, un poco de atención, de concentración, también de silencio interior y que escuchen activamente todos los sonidos del entorno que se puedan percibir. No es necesario tomar apuntes y el tiempo es de
un solo minuto, simplemente cerrar los ojos y escuchar y describir qué escuchamos allí. A partir de ya. Listo. Ya pasó un minuto. Y yo te quiero compartir que escuché, Facundo. A ver. Escuché el segundero de la cocina, que nunca lo escucho. Escuché la refrigeradora, sonidos de la calle, el tren pasa muy cerca, carros. Es una calle también muy visitada por personas y turistas porque se hace mucha fiesta muy cerca y se escucha siempre gente hablando duro y riendo. Y no escuché nada de música. No había música. No escuché. Bien. Yo escuché autos, también estoy en Palermo, en una zona bastante transitada de Buenos Aires. Sonidos de acá de mi casa, un poco aleatorios, una puerta que se cerró. Se colaron mis propios pensamientos, que podía escucharlos un poco. Podía escucharme a mí mismo diciendo algo en mis pensamientos. Y la primera pregunta que nos puede surgir es justamente en base a lo que vos acabas de decir. No escuché nada de música. Ujú. Porque si en el medio de este minuto hubiera sucedido algo, por ejemplo, seguramente hubieras dicho, bueno, ahí no sé si decirle música, pero sonó un instrumento musical intentando hacer música. Ujú. Y esa es la primera pregunta para nuestra conciencia o para nuestra alma, en un sentido más amplio, de por qué es. ¿Por qué ocurre que de todo aquello que está sonando alrededor y que para sonar tiene que estar en movimiento, por qué algo de todo eso emerge a mi conciencia como música y algo no? Ujú. Y esa es una de las preguntas, creo que básicas que nos podemos hacer y que podemos darle una respuesta esquivando o dejando de costado una digresión que puede ser un poco más intelectual de qué es música o qué no, que podemos charlarlo también, porque lo que, lo que podemos extraer de la visión de la antroposofía es intentar encontrar cuáles son los elementos esenciales de la música, que no quiere decir que no los podamos expandir luego. Ujú. Y Steiner dice que esta percepción de nuestra conciencia musical se da en ese terreno intermedio entre el movimiento o la voluntad, lo que gracias a un impulso de la voluntad se está moviendo, que puede ser un pájaro que pasa, la gente que vos escuchaste afuera, los autos que escuché yo, una puerta que cerró alguien. Movimiento que ingresa a través de nuestros oídos y a través de todo el sistema nervioso en cuanto a lo físico llega al cerebro. Pero en el medio de ese proceso puramente físico se encuentra con lo que Steiner llama el sistema rítmico Ujú. y circulatorio, que es nuestra respiración, nuestra sangre, nuestros líquidos linfáticos. Y en ese sistema es que se están produciendo, gracias a nuestra respiración, determinadas vibraciones. Nuestra respiración que es afectada por nuestro sentir. Si estamos más nerviosos, nuestra respiración se va a agitar, si estamos más tranquilos va a ser una respiración más lenta. Ese proceso rítmico interior de respirar afecta a los líquidos en un lugar en especial que es en nuestra médula espinal
Y Steiner describe algo muy curioso, por lo menos que fue para mí muy curioso cuando lo leí, que la percepción de entre todos los sonidos del exterior que estuvimos escuchando recién y los que percibimos consciente o inconscientemente todo el tiempo, es en el encuentro entre esta información que viene del movimiento de afuera con las vibraciones que se producen en el líquido de nuestra médula espinal, que son vibraciones generadas por nuestra respiración, o sea, por nuestro sistema del sentimiento. En esa armonización entre esos dos sistemas, reconocemos que algo es o tiene la impronta de algo musical. Ujú. Y lo diferenciamos de un ruido X. Entonces es en ese encuentro. Y después nuestro cerebro, toda esa información llega a nuestro cerebro y se prende la lamparita. Esto fue música. Ujú. Eso es súper interesante. Cuando estábamos preparando la charla, yo me ponía a pensar, bueno, pero en los animales también está presente todo ese proceso rítmico, ¿no? Y los animales, digamos, son de los cuatro reinos, es el que primero empieza a tener esa sensación o ese sentir que lo va diferenciando ya de la planta, digamos. También tiene una respiración, unas emociones, allí hay furias, hay alegrías, ¿no? El perro se alegra cuando viene su amo o ¿no? En fin. Eh, y es muy interesante saber que, bueno, primero hay una base que son ese sistema rítmico de algo regular, algo que se repite, que nos permite como captar, primero como abrirnos y sentir, ah, aquí está pasando algo que está ordenado, que no es algo aleatorio, ¿no? Como un ruido acá, una risa allá, un carro allá, sino hay un sistema rítmico que porque está presente nos hace sentir aquí está sucediendo algo, estoy escuchando algo también que está ordenado. Pero lo que vos decís, viene algo ya más, digamos, por encima de eso nos permite reconocer pero ya me adelanté muchísimo, pero es como esa parte idea musical, ¿no? Pero a ese punto queremos ya llegar en otro momento. Entonces, Sí, pero perdón, Ornella, te interrumpo ahí porque me parece interesante, porque entonces, ¿por qué un animal no es un ser capaz de producir música, ¿no? Porque vos estás diciendo, tienen un sistema rítmico, reflejo del sentir, y tienen también la capacidad de oír, de captar lo que se mueve en el aire, ujú, pero justamente ahí la palabra clave creo que diste es el orden. Ese ujú, orden es necesario que la conciencia que está captando pueda acceder a ese orden que proviene de un ordenamiento superior. Lo ujú, mismo podemos decir con la matemática, pienso ahora, un animal también puede captar dos números, puede ver que haya un 1, un 4, un 5 en un papel y los puede percibir como cosas, pero indiferenciada de un palito que uno ponga al lado. En cambio, el ordenamiento que rige a esos números es algo similar a como puede ser el ordenamiento de unas notas. Es necesario que esa conciencia en la cual se está dando ese encuentro de la voluntad y del sentir tenga una capacidad espiritual superior, de percibir además de esa cualidad musical, el ordenamiento al que haces referencia. ujú. Qué lindo. Entonces, esa parte, para volver otra vez a nuestro primer punto, ese punto en que estamos percibiendo los sonidos del entorno y cuando algo en nuestra conciencia dice, ah, ahí sonó una guitarra, lo que vos decías, o alguien cantó una canción o un niño está cantando una canción infantil. Eso
pasó por el sistema rítmico y subió a la conciencia. Ese es el orden que se propone, ¿no? Primero se pasa, se siente y luego se eleva a la conciencia. ¿Qué pasa cuando las personas, lo que tú decías, es una reflexión para otro momento? Cuando una persona es de la postura que un pájaro hace música o yo puedo oír música en el canto de un pájaro, como lo hicieron algunos compositores, por ejemplo, Messiaen, él oía música, compositor francés, en la música de los pájaros. ¿Tú cómo ves esa parte? Cortico, pues, porque se sale del tema. Sí, bueno, no sé si se sale, es para analizar, bueno, cada canto de cada animal, pero lo que no podemos decir, sí podemos decir que es algo musical o bello lo que están haciendo los pájaros, pero ellos no están no poseen la libertad de cambiar ese canto, es algo justamente que proviene del impulso instintivo de cada animal. Así como no podemos decir que los castores son arquitectos, si bien establecen ciertas construcciones, eh, no parte de un centro, de una conciencia con el espíritu dentro, sino que es instintivo, brota desde su instinto. Digamos, el castor no puede no hacer su casa si lo quisiera, es parte de su instinto, de su vida así como un poco más automatizada, digámoslo, aunque no es linda Pues esa palabra para esto. lo podríamos decir, hace parte también como de las características de lo que hacen todo ese grupo de animales, ¿no? Como todos esos animales castores en América o en Europa o en Asia, pues cumplen esa tarea y hacen cosas muy similares y no hay un impulso individual. Es como decir, todos los gorriones cantan similares, por eso podemos reconocer un canto de gorrión. Y no sé ¿Y si es qué, por ahí, y qué por ahí. significado tiene? Mm, Porque cuando un gorrión hace su canto, cumple una función dentro de la vida de la especie gorrión. Y nosotros tenemos la música que habla de la espiritualidad humana, la música para las guerras, la música para el amor, la música para trabajar, y en esa amplitud espiritual humana también se recorre toda la paleta musical del ser humano. ujú, ujú. Cobra un Ok, significado totalmente distinto. ujú. Para hablar de esa parte, de ese sistema rítmico con el que empezamos, me encantaría que nos contaras un poco esas dos diferencias que hay entre ese ritmo del corazón o de la sangre y del ritmo pulmonar respiratorio. Mm. Bueno, ahí sí, lo que sabemos a través de Stanner, yo soy músico, no soy médico, Ujú. pero sabemos que No, son, en lo musical, perdón, en lo que respecta a lo musical, no lo médico. claro, bueno, esas son partes digamos, de los ritmos circulatorios interiores que están también vinculadas con los ritmos macrocósmicos, con las elipsis de la Tierra, el Sol, las estaciones, etcétera. Hay una coincidencia con el microcosmos humano, o sea, nuestro sistema interior físico, y en esas relaciones numéricas también se expresa, es parte de esto que nombraba antes, con estas vibraciones interiores que empiezan a ser parte de nuestro sentir, Ujú, que va a ser el que reconoce lo musical. ujú, Por eso es algo preconsciente. O sea, el sentir está en este lugar intermedio. Lo sabemos para el que ya tiene un poco de lo que los conceptos
antroposóficos refieren cuando se habla de sentimiento. Estamos entre el pensar, que es lo más despierto que tenemos, el lugar donde nos enteramos de todo lo que está pasando, con solo prestar atención, en la voluntad, que estamos completamente inconscientes o casi, nos enteramos como de sus resultados ya. Yo muevo ahora el gesto con mis manos, pero desconozco todo lo que ocurre hasta que veo mis manos moverse, digamos. Es solo un impulso en el cual termino viendo esto. Y el sentimiento, que es como el lugar ese en el que tiene su... Ensoñación. que exactamente, está en el medio. Podemos decir algunas cosas, siento esto, pero para explicarlo, justamente muchas veces es más apto el arte que algo muy racionalizado, porque no terminamos de descubrir todas las fuentes del sentimiento. Bueno, entonces creo que esto ha sido como para ir entrando en el tema, un buen, un buen camino, esperamos. Vamos a ir profundizando ahora en este tema con un segundo ejemplo y esto ya lo dejo a ti con lo de los dibujos de formas. Claro, esto, bueno, lo pensamos, lo cuento así, los que nos están escuchando pueden seguirnos. Mm, planteemos primero el ejercicio y después conversamos. La idea es seguir, voy a tocar yo ahora tres acordes, podemos, si tenemos un lápiz, y yo tengo acá un lápiz y un papel, o se puede hacer imaginariamente, intentar hacer primero una especie de dibujo como si fuera un paisaje, pienso ahora, trazando una línea de tensiones. Vamos a hacer un ejemplo, voy a tocar tres acordes muy sencillos en la guitarra y tratemos de dibujar en el papel o en nuestra mente una línea que suba y baje de acuerdo a las intensidades que sintamos. Para los que saben música, vamos a tocar una armonía de tres acordes, la más conocida en música, y intentemos seguirlo en relación a su intensidad, en tanto un acorde tranquilo o de reposo, podemos hacer una línea recta, en tanto ya proponga otra, otra intensidad, podemos subir o hacer un dibujo así más intenso. Y si se pone más intenso, bueno, vamos más arriba y según lo que escuchamos vamos así, como haciendo este especie de grafiquito, forma, paisaje, como quieran. Voy a dar dos ejemplos, no uno, así podemos hacer dos ideas muy sencillas. Esa es una secuencia, la repito. Entonces ahí pueden haber hecho alguna bella línea que sube y baja según lo sintieron. Y ahora llamemos a este ejemplo 2 otro movimiento distinto, armónico. Ahí tiene tres acordes también, pero intercambian sus lugares distintos. Luego una vez más. Yo estoy Bien. pintando. O colores, claro. Y entonces yo lo voy a hacer ahora después de haberlo tocado. Puede haber sucedido algo así en el primero. Por ejemplo, no sé si se va a ver. Lo hice en lápiz. ¿Se llega a ver Ah, ahí? sí, ¿Sí? como el Como... elefante del Principito.
como el elefante del Principito, siendo como algo así como un primer momento y tiene unos números. Esto muestro un ejemplo muy... ¿Se ven los Ujú. números, Ornella? Se ve bien. Entonces, donde puse el uno puede haber sido mi sensación de cómo suena el primer acorde, después el segundo, después el tercero. Pueden haber puesto tres colores. A ver, ¿vos qué No. hiciste? Es que se me cruzó con el segundo ejemplo. Pues mi primer ejemplo fue más como unos círculos, como algo más, empieza aquí y va dando todos estos. Ay, es que estoy viendo. Perfecto, sí, 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 se ve Y perfecto. luego, bueno, descansa, ¿no? O sea, empieza aquí, se va desarrollando y ya va a descansar. Y Muy para el bien. segundo, sí, ya parecía ya no como en ese latir como de más, como de una figura arpegiada, sino que ya iba habiendo más, lo sentía yo más activo, un poco más nervioso. Exacto. Sí, Entonces, estaba más ya activo. algo más, no sé, más movido. Exacto. Bueno, y esto nos puede hablar de... Ah, y vamos a hacer algo con algo melódico también. Bueno, yo tenía para, si todavía están listos con sus lápiz o colores, una melodía en flauta. Excelente. Habíamos pensado en una melodía que fuera de agudos a graves, ¿no? Exacto. ¿Qué se te ocurría mientras estabas? Yo estaba, sí, seguí siguiendo, o sea, yo también, como sé hacia dónde vamos, traté de ser más claro, estuve muy influenciado no me dejé llevar tan libremente, sino que fui, no sé si va a ver ahí, el de arriba, si lo de antes, está ahí abajo, como también una cadena montañosa, Ujú. siendo tu punto más agudo es este. Exacto. Y bueno, justamente esto hace referencia, no sé si algunos de los que están escuchando pudieron hacer, vale también con colores, ir de los azules a los rojos, pasando por verdes, amarillos. Una de las ideas, como ejercicio así de sensibilización, es encontrar las intensidades de la música. Y Steiner usa un nombre, en realidad hablando de otro tema, que es lo que está relacionado en el artículo. Él le llama secuencia dramática, que es justamente el cambio de intensidades de una vivencia, que es el trasfondo de una obra musical. Y ante la pregunta, ¿de dónde surge esa secuencia dramática con la que componemos música o en base a la cual escuchamos la música y nos conmovemos? Si yo escuchaba la melodía tan hermosa que acabas de tocar, empezaba a conmoverme y había algo en mi interior que seguía hasta allá arriba y crecía en tensión en esta secuencia dramática que es la montañita más alta que llegué a dibujar. Y Ujú. Steiner dice, justamente esas secuencias son las que provienen del mundo onírico, del mundo de los sueños, que se nos dan la mayoría de las veces como su nombre lo indica, en una secuencia dramatizada en imágenes en nuestro sueño. Entonces este dibujo que es el que yo pude hacer de tu melodía,
Yo no sé si se va a llegar a ver bien. Vos decime, Ornella, si se llega a Sí, diferenciar sí, sí, se ve bien. Entonces, yo puedo pensar que en mis sueños esta melodía aparece como, por ejemplo, salgo de mi casa, estoy muy tranquilo, nada en especial, es un día soleado, tengo que cruzar la calle, entonces al cruzar la calle, bueno, tengo que estar atento, en mi interior crece la tensión, tengo que estar atento a que ningún auto me pase cerca ni me pise, no pasa nada, llego del otro lado, me encuentro con un vecino, me Ujú. empieza a contar una tragedia que tuvo, me pongo mal, comparto su angustia, sigo caminando, em, tengo otro evento que me genera tensión, de repente el sueño se pone un poco más loco y me encuentro con un dinosaurio y en este momento tan álgido, bueno, máxima tensión en el sueño hasta que logro escaparme y todo se desarrolla normalmente y vuelvo a mi casa. Ujú. Bueno, lo estoy, por supuesto es un ejemplo ridículo que se me ocurre ahora, pero es Pero como, yo entiendo esa parte si te entiendo bien, es como esa parte que se desarrolla en los sueños y ese punto también que casi todos podemos identificar, que creo que lo nombra también Steiner, no sé si allí o en otro texto, de ese punto de crisis donde no hay salida, ¿no? Como que hay un punto donde a veces estamos como encerrados, como que se nos cierra una puerta o nos quedamos atascados o estamos como amarrados, ¿no? Como siempre, casi siempre o muchas veces un momento así en el sueño y luego hay otra vez una llegada a la casa, a lo que vos decís, exacto, distensionar. exacto. Y si en vez de decirlo con palabras, nosotros hacemos, por ejemplo, punto de mucha tensión, eso siente mi alma, eso está detrás del sueño, eso está detrás de una vivencia y su resolución. Si no lo queremos decir con palabras y lo queremos traducir en sonidos, surge en los intervalos musicales la posibilidad de expresar esa tensión y expresar esa relajación. En un sueño es en imágenes. Ujú. Si le quitamos si vaciamos de imágenes ese sueño, ¿qué queda? Lo que Steiner dice que es lo esencial de los sueños normales. Por supuesto, no estamos hablando acá de un soñar de un iniciado, sino el sueño de todos nosotros, normal, es la traducción de nuestras vivencias en una secuencia dramática. Y prosigue de eso diciendo, y ese es el material del cual se nutren los músicos para componer. Ah, ya. Y eso me encanta por haberlo podido entender en este momento, porque no lo había entendido tan claro cuando lo leí ni cuando hablamos y ahora siento que, ya puedo entender, o sea que es ese mismo mundo de los sueños, ese momento en el que nosotros, digamos, elaboramos nuestras vivencias del día, digamos, las llevamos, las transmutamos o de alguna manera pasan por ese proceso también de alguna manera una metamorfosis, ¿no? Se transforman en ese mundo estelar o de las estrellas, digamos, cuando nuestro cuerpo astral y nuestro yo se desprenden, se elabora de otra forma y en esa elaboración, en ese mundo de lo que nosotros vivimos como un sueño, eh, allí mismo está como el material, el elemento que nutre al compositor o bueno, también puede ser al intérprete, ya que el intérprete es en el momento un co-creador de la composición, ¿no? Exacto. Entonces, es muy lindo entenderlo así porque eso no lo había entendido. Ahora, no voy a recordar ahora el nombre, solo cuento la anécdota, pero me contaron una vez que había uno de estos compositores de los más grandes, no recuerdo cuál ahora, dormía con su libreta de composición al lado de la cama y con los anteojos puestos
para despertarse los sueños y traducir así enseguida esas sensaciones, que es una forma de anotar los sueños, ¿no? Pero no sus imágenes, sino justamente esas armonías, consonancias y disonancias detrás de estas secuencias dramáticas. Entonces podemos decir que en nuestro mundo musical, o bueno, la música hecha por la música que suena, que han hecho hombres y personas, es, eh, es un reflejo de ese mundo astral que visitamos y al que accedemos por medio de los sueños y que podemos traer un poco de ese reflejo de esos sonidos acá a la tierra. Ese es el reflejo del aspecto astral de la música, porque podemos ir más arriba también y llegar al mundo espiritual y ya pensar que en realidad esas secuencias dramáticas son el accionar de los dioses, que están detrás de esos sentimientos, que se nos traduce ya como tensión y relajación. Hay un mundo superior al astral donde son actos estas vivencias que a medida que van descendiendo terminan en nuestras manos como música, pero si vamos yendo hacia atrás o hacia arriba, como lo queramos ver, se traduce en estas vivencias astrales y en estos actos de los dioses. Steiner también dice que el antiguo conocimiento iniciático se transmitía en música. Los actos de los dioses eran transmitidos en música. Hoy nos vienen mejor los conceptos, ¿no? Como que nos cuenten en palabras cómo es el mundo astral, cómo es el mundo espiritual. Hace unos miles de años, con tal vez una melodía, eh, ya era el reflejo de eso para las almas de esa época. De hecho, bueno, de hecho propone también o nos dice Steiner que ese puede ser el futuro incluso en un solo tono, ¿no? En unos cuantos miles de años, en algún momento, un tono será la ventana a ese mundo. Yo sé que podríamos ir pasando al siguiente punto, pero quería detenerme otra vez en esa parte de las tensiones y las relajaciones, porque eso es algo muy presente en nuestras vidas, se traduce en ritmo, se traduce en el mismo dormir y despertar sin necesidad de soñar, en esas actividades que tenemos durante el día, que siempre estamos, que pedagógicamente también debemos cuidar con los niños y los alumnos en las escuelas, que haya actividad, que haya atención y que haya descanso para ese respirar. Y nosotros hemos dado ejemplos muy tonales, digamos, de la música tonal. Podemos decir que esa secuencia dramática que hay en los sueños, de esa acumulación de tensión y resolución de un conflicto, que en un determinado espacio de la historia de la música se vio como disonancias, consonancias, tensiones, dominante, tónica, digamos, esa polaridad. Hoy en día no rigen ya la armonía tanto, digamos, la música moderna, pero podemos seguir viendo lo que sí podemos seguir viendo es ese interactuar entre la tensión y la relajación. Sí, Esa sí, digamos que pues esto el ejemplo que di partí de los tres acordes básicos. Se puede hacer, como decías vos, con ritmos o con intervalos. Y la música o sea, yo soy un músico popular, no me dedico a la música académica, pero en la música sí conozco así como oyente, y en la música académica se llega a lugares que estas reglas ya están lo suficientemente expandidas para que la armonía se empiece a diluir. sí, a diseminar en la interválica ya. Eh, pero si se llega, digamos, si llegamos a lo indiferenciado, a lo que no, em, al punto en el que nada es más tenso que otra cosa, ni más relajación, una especie de cambios pero que no generan ningún cambio, bueno, ahí estamos perdiendo una parte.
porque acá voy a salir un poco de lo musical, pero lo indiferenciado es lo que se da a partir de la percepción pura. Con nuestro, si nosotros pudiéramos cerrar nuestra parte conceptual, la otra parte del conocimiento, ¿no? Entra la percepción y después entra el- la concepción de pensamientos. Si nosotros eso lo sacamos, todo aparece indiferenciado, porque un lápiz es lo mismo que un termo, que una computadora, porque no lo nombramos, no conocemos nada al respecto. Con esto quiero ir a que esa vinculación entre una y otra es parte integrante de la música también. Al dejarla fuera, digamos, al igualar los tonos o hacerlos aleatorios, se está dejando una parte afuera. No lo digo como algo, eh, como algo en una escala de valores, sino para que, como algo objetivo. Se deja al usarlo lo indiferenciado en la música y que se pierda esa secuencia dramática justamente, se está obviando una parte de lo musical. No sé si apuntabas a eso con tu pregunta o con tu Eh, comentario. no, me parece lindo que lo digas así, lo recordes, que no pensemos que las cosas solo se van desarrollando en una sola dirección como punto necesario de la evolución, sino que pensemos que también se van perdiendo cosas en ese camino, que no, que sería lindo no olvidarlas y rescatarlas. Me acordaba de una conferencia que vi acá donde justamente decían algo similar a lo que dices, lo recordé mientras hablabas, decía un músico, decía justamente decir que la música como tonal es, ya no es verdad, digamos, en estos momentos, y decir lo dodecafónico, los 12 tonos son todos iguales, como lo decís. Las dos posturas son verdad. Es como cuando antes decían los astrónomos, la Tierra era el centro del mundo y hoy sabemos que es el Sol, pero de alguna manera no es, o sea, astronómicamente no tiene sentido decir que la Tierra es el centro del cosmos, pero en el sentido de la evolución humana sí. Entonces me parecía muy bonito cuando lo decías y me, gracias, pues me parece, porque yo ya había olvidado esa parte. Entonces ahí podemos pasar a este tercer punto, Facundo, que queríamos hablar del tercer ejercicio en relación al pensar, o ya no tenemos ahí más ejercicios. Sí, habíamos dicho hablar un poquito de esto en base al artículo que te había interesado. Justamente la palabra que le da título, que es este musicar, que es Exacto. una, en realidad mientras leía a Steiner y estas conferencias, encontré unos textos de un etnomusicólogo, músico y compositor argentino de principios del siglo XIX, eh, que fue el primer documentador, digamos, de la música nativa de Argentina y viajaba con unos aparatos enormes de grabación por todo el país y desarrolló mucho también la teoría musical de una manera muy personal y llegó a este concepto de musicar que en su momento me resultó interesante porque se acercaba mucho a la idea del intuir de Steiner, de cómo adquirimos un concepto, cómo en nuestro interior iluminamos distintos conceptos en esta red de pensamientos que tenemos para conocer la realidad. Y él hablaba de algo muy similar en cuanto a la música, pero dice, es una facultad distinta, no es lo mismo que entender el sentido de una palabra al lado de la otra que de una nota al lado de la otra. Y Ujú. a él, a esa facultad de ese, entre comillas, pensar musical, le llama musicar, y me pareció un concepto, por lo menos la palabra novedosa, y que además apunta a una verdad, Ujú. apunta a algo que podemos identificar.
el director Celibidache dice, Sergio Celibidache dice que hay música cuando en nuestra alma podemos encontrar la relación entre dos notas. Si hoy yo ahora toco este la y terminamos esta conversación y nos vamos a dormir y mañana yo toco este mi, no podemos decir que es música. Nuestras almas no interrelacionan una con otra. Por lo menos en esta etapa, en algún momento no sabemos si eso será. Pero en cambio si yo hago ya por el ritmo, por la secuencia, en nuestras almas se empieza a reconocer un hecho musical. Ujú. Y después lo podemos explicar, podemos como estamos haciendo ahora, darle vueltas, pero lo cierto es que en ese musicar es ese pensamiento, esa vinculación entre esas dos notas que nos hacen reconocer, ah, esto es música, como Carlos Vega, es el autor al que me refiero, él dice, para la palabra Mozart tenemos la M, la O, la Z, la A, la R, la T, que si están diseminadas no dicen nada, pero todas juntas y en un contexto nos hablan de el compositor de tal y tal y tal obra y ya empieza a tener un montón de contenido. Eso Ujú. mismo ocurre en un sentido musical, pero él lo dejó ahí y ahí es donde tenemos que usar a Steiner para entender esto que veníamos hablando antes, que es no se da desde el pensar puro, digamos, como es con los conceptos, sino en lo musical es cuando nuestro sentir reconoce una vinculación entre dos actos volitivos o dos sonidos, o más, ¿no? Mínimo dos. Sí. No sé si me expliqué. Ah, está súper. Me parece como cada idioma como trae lo suyo y en alemán hay un verbo para hacer música. O sea, existe el musicar. En español usamos dos palabras para eso, es hacer música, diría yo, aunque puede estar lejos de lo que nos quiere explicar Vega, pero en alemán existe el Musizieren y siempre yo sentía que eso completaba algo de lo que uno en español quiere decir, porque uno no está simplemente como haciendo es muy solo del hacer, de la voluntad, pero musicar pienso que es a lo que quieres también tú llegar, es toda esa conexión donde viene esa voluntad del hacer. Luego se transforma, se reconoce, se elabora en el sentir y se puede llegar a iluminar y aclarar y a darle sentido desde el pensar. Y en esos tres aspectos se puede llegar al musicar. Entonces sería muy lindo si en el español algún día usáramos este verbo como parte de nuestras vidas. Sí, sí, no deja de ser una palabra que, o sea, creo que le podemos dar sentido si apunta a una verdad esa palabra o algo que reconocemos. Yo, por lo menos por cómo lo plantea Carlos Vega, creo que es algo que no tenía otra palabra o había que usar dos o tres para, como dijiste vos, tocar música, componer, porque en este musical está también la composición, porque es así como llegamos a través del pensar a una idea o a un concepto, a una definición de algo, al estar en nuestro interior imaginando música, estamos como juntando elementos que empiezan a tener una coherencia propia. Cuando de varios sonidos logramos una frase, estamos organizando una idea musical. A Vega le diría, estamos musicando, digamos. Ujú. Muy bien. ¿Tú quisieras, por alguna razón, mostrar algún gráfico o ahora no es necesario? No, creo que no hace falta. Teníamos algunos gráficos, pero referían a lo que ya estuvimos hablando. Si hace Exacto. falta, creo, no sé si estamos en el momento de compartir algunas preguntas o Sí, querés hablar algo exacto. más.
No, ya siento pues que como que hemos abordado pues estos tres puntos para acercarnos al contenido del artículo que escribiste. Queremos invitar a las personas o hacer la invitación a que lean el artículo porque realmente es muy completo, es muy inspirador. Pues a mí me llegó a imaginarme también otras cosas o a repensar como no encuentro muy a menudo escritos en castellano, ¿no? Como de músicos y me parece que es súper lindo que lo hayas hecho como una invitación para que otras personas sigamos investigando y escribiendo también. Facundo, ¿dónde podemos seguir oyendo de ti? ¿Dónde podemos seguir leyendo de ti? ¿Haces cursos? ¿Solo en vivo en Argentina o también haces algo online? Compártenos algo de tu labor. Sí, no, es que, como así, este artículo es lo único que tengo escrito así como un poco más desde la investigación, digamos, espiritual. Yo después escribo poesía y escribo canciones, así que después es una escritura artística la mía. Esto en realidad surgió este trabajo en particular por unas charlas que di una charla que di en la Sociedad Antroposófica hace un par de años. Después Pedro, un amigo ahí, editor de la revista Numinous, me invitó a que traduzca todo eso en un escrito, que fue un desafío para mí, porque no había hecho algo de esta índole antes. Este, pero después mi labor es más de, sí, componer música y tengo talleres de composición que doy, este, que ahora, bueno, ahora ya están terminando porque terminó el año que viene van a volver a comenzar, y cursos de antroposofía también dentro de la Sociedad Antroposófica de la Argentina enseño introducción a la antroposofía y grupos de estudio. Pero todo eso es en vivo, no es online. No, no, son online estos, desde Ah, por razones de público conocimiento, desde el año pasado son online y todavía todas estas actividades fueron online. El año que viene serán, supongo que mitad y mitad o mixtas, eh, pero esa es sí, mi labor como docente y después me desempeño como músico. ok, Participo de distintas agrupaciones, tengo mi grupo también. qué bien. Pues mira, no, el público está bastante tímido, no hay preguntas. Le voy O quedó todo clarísimo o no se entendió a... nada entonces. Si queda la duda, quizás llegan comentarios a posteriori. Ya, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y ojalá nos veamos una próxima vez. Seguramente. Muchísimas gracias a vos, Ornella. Un placer, ojalá sirva para generar preguntas, más preguntas, que de eso vivimos. De las preguntas. Gracias. Que estés bien. Gracias.